Buenas, mi nombre es Joandri Carrillo. Mi grupo está conformado por Carlos Filos, Jaime Rivera, Ana Milena Urbano y Cristian Rodríguez. Pues nosotros realizamos un proyecto que es acerca de una incubadora artificial para incrementar la natalidad del ganado aviar. Este proyecto fue diseñado pues, para el curso de técnicas de validación y simulación. Bueno, como sabemos, tal vez algunas personas lo sepan, pero las aves de corral son parte importante de nuestra alimentación. Pues nos proveen de su carne, huevos y una que otra pequeña materia prima en pequeña medida. Pues como todo animal, necesitan reproducirse. El ganado aviar suele tener una tasa de natalidad elevada, pero solo unos pocos pueden sobrevivir. O sea, para ser apto para el consumo humano o tanto como para ser apto como para su reproducción. Pues los huevos necesitan ser incubados por un periodo que va desde los 20 o a los 30 días, durante el cual la madre muy poco se va a alimentar porque está incubando los huevos. Esto significa que ella pierde peso y el suministro de los nutrientes, que a su vez llega a que se debilite su cuerpo. Otro inconveniente es que no todas las madres son capaces de empollar sus huevos, lo que hacen que estos se dañen o que vengan otros animales salvajes y se los coman. Por lo que las madres son un poco descuidadas. Esto es un problema ya para las personas que se dedican a este oficio, como los granjeros. Como objetivo principal, pues, seguimos todo lo mencionado anteriormente. Se diseñó un prototipo de incubación para las aves de corral, teniendo en cuenta la regulación de las variables físicas como son la humedad, la temperatura y la posición, para llevar un buen control del volteo del huevo y así reducir la mortalidad del embrión. Pues, ¿y cómo funciona este sistema? Pues este sistema está controlado principalmente por una Raspberry Pi, específicamente del modelo 4B. Está conectado a una computadora con sistema operativo Windows mediante MATLAB. Nos encargaremos de hacer la programación de los componentes a controlar. Para esto utilizamos un sensor de HT11 que nos proporcionará los datos de la temperatura como la humedad, claro, del interior del sistema. Además de esto, usaremos un motor paso a paso que se encarga de mover los huevos. También contaremos con 2 luces halógenas de 35 vatios que se usan en los vehículos, en las motos por lo regular, para elevar la temperatura de los huevos. Llegará la requerida. La conexión entre la computadora MATLAB y la Raspberry Pi será mediante BNC, que a su vez funciona bajo protocolo Wi-Fi, por lo que es posible controlarla de forma remota, ¿cierto? De aplicación. Primero, implementaremos un prototipo experimental para realizar pruebas de condiciones ambientales. Se censará la temperatura, la humedad y se creará un modelo matemático para predecir su comportamiento en función de la variabilidad del medio ambiente. Los huevos deben estar a un rango de temperatura para su correcto desarrollo, por lo que esas magnitudes son de gran relevancia. Aquí se usará una tarjeta de desarrollador para facilitar la programación en la fase experimental. Luego de esto, implementaremos sistemas de monitoreo para tener un manejo del ambiente. Las lecturas de los sensores seremos capaces de analizarlas y con acciones de unos dispositivos podemos variar el nivel de la temperatura y la humedad. La temperatura se implementa en una resistencia calefactora y para la humedad un recipiente con agua que se comunica a través de un conducto aislado con una pared transpirante. El sistema se controlará mediante la Raspberry Pi, donde en una pantalla obtendremos una monitorización de todos los datos en tiempo real de cada una de las variables. Además, se controlará el periodo con que se pueden mover los huevos. Una vez comprobado que el sistema funciona correctamente y estando ya automatizado, pasamos a controlar de forma remota los elementos. Para esto se empleará una conexión Wi-Fi. Las conexiones inalámbricas pueden poner sobrecargas en las redes, por lo que es necesario cubrir los parches de seguridad que van apareciendo en esta última fase, donde se corrigen todos los errores que se presenten. La incubación es un proceso natural que realizan los animales a sus crías, pero se va a realizar de forma artificial.
es decir, será intervenido casi todo por manos humanas y sería obligatorio controlar algunas variables físicas que son fundamentales para que este proceso sea exitoso. Para la incubación de huevos de aves, las variables físicas más importantes son la temperatura, el nivel de radiación, la humedad relativa, la aceleración gravitatoria y el nivel de oxígeno del ambiente. La temperatura es la más importante, ya que este es quien nos definirá qué tan exitoso sea el proceso. Cada especie de ave necesita una temperatura de incubación distinta, pero en nuestro caso todas las variables físicas estarán calculadas y diseñadas para huevos de gallina, ya que son aves más comunes y más abundantes. Entonces la temperatura ideal para incubar correctamente un huevo de gallina es de 37.7 grados centígrados. Esta temperatura es aproximada, por lo que en la práctica usaremos un histeresis desde los 36 a 38 grados centígrados. La temperatura está influenciada por el nivel de radiación infrarroja que emiten los calentadores, pero que esta variable significa que se controla junto a esta y no es necesario tener otro sensor para la radiación. La humedad relativa para la incubación debe ser superior al 25%. Esto es para que el intercambio de gases del huevo sea la correcta y puedan respirar los embriones desde el interior. El nivel de oxigenación está directamente relacionado con la humedad, por lo que no se necesita un sensor adicional para medir el oxígeno. Solo con mantener ventilado al interior sería suficiente. Vamos ahora a realizar lo que es la simulación en MATLAB. Bueno, lo que haremos en MATLAB será simular los sensores. Y con base a esto realizar acciones en la Raspberry Pi. Para esto usaremos los pines GPIO de la Raspberry Pi para realizar las distintas acciones que necesite el sistema. Vamos a utilizar los pines GPIO que vamos a programar por vía BNC, que está basado en el protocolo Wi-Fi. Para esto usaremos el siguiente fragmento de código, que es este fragmento de código que tenemos aquí. Tendríamos una variable llamada MiPi, que es una variable que reservamos únicamente para la Raspberry Pi, que es igual a raspi, y dentro de raspi colocamos lo que es la dirección IP de la Raspberry Pi, el nombre de usuario y en este caso la contraseña. Esto es para conectar la Raspberry Pi con MATLAB. Después de esto vamos a hacer lo que es configurar estos pines GPIO. El pin número 26 será para controlar los calentadores, el pin número 20 para activar una alarma, y los pines 19, 13, 6 y 5 serán para mover el motor paso a paso. Entonces, para simular el sensor vamos a utilizar una variable llamada temperatura, que es un vector de 24 datos, que son los 24 datos recogidos en un día. Pero resulta y pasa que estos datos son muy pocos para simular un sensor real, ya que estos datos son de cada hora. Entonces lo que hacemos es, con la función norm rnd, vamos a generar datos aleatorios que sigan la misma distribución, una distribución normal con estos datos con la misma media, la misma desviación, y que sean del todo similar. Vamos también a crear una variable llamada sensación térmica, que esta es la que vamos a tener en cuenta, y una variable para la temperatura ambiente. Entonces, en nuestro caso para representar este sistema vamos a generar 5760 datos aleatorios que sigan la misma distribución que este vector. ¿Esto para qué? Esto para representar los datos de temperatura de cada 15 segundos que se toman en un día. Entonces, con esto vamos a simular lo más cercano al sensor. Entonces vamos aquí a controlar lo que es la Raspberry Pi. Creamos un bucle infinito y creamos un bucle for. El bucle for se va a encargar de leer lo que es con estos condicionales, se va a encargar de leer los datos del vector. Entonces, si la temperatura es menor a 36 grados centígrados, entonces los calentadores se van a encender. Pero si es superior a los 38 grados, entonces se van a apagar.
de que si la humedad está por debajo del 25%, la humedad está, el interior de la incubadora es muy árido, por lo que debemos activar la alarma para avisar al usuario de que debe agregar agua dentro de la incubadora para humedecerla. Pero si está por encima del 25%, la alarma simplemente no va a saltar. Después de haber ejecutado lo que es la lectura, las 14.000 lecturas que se realizan, que es en tiempo de 8 horas, vamos a mover el motor paso a paso, 45 grados, con este código. Con este código vamos a mover el motor paso a paso y una vez que se haya movido, lo vamos a detener con este código. Bueno, ahora pasamos al ejemplo ilustrativo, que es para verificar el correcto funcionamiento del sistema. Nosotros hemos creado 5 escenarios con diferentes climas, esto con el fin de probar la eficacia del sistema y qué tan vulnerable es frente al clima. El primer escenario corresponde a la variación de temperatura en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, una ciudad con un clima cálido y semiárido. Estos datos los guardamos en un vector de temperatura llamado Sol. Estos 24 datos que corresponden al día fueron tomados de The Weather. Como vemos, tenemos datos mínimos de 26 grados y como máximo de 31. Ahora pasamos al siguiente escenario, pero esta vez es un poco más húmedo y más frío, que corresponde a la ciudad de Bogotá. Como se observa, también se guarda en el vector Sol y también son 24 datos. El siguiente escenario que agregamos es la ciudad de Dubái, ya que esta es un poco más desértica, por ende es más cálida y más árida. Que bueno, aquí vemos que tienen temperaturas mínimas de 30 y máxima de 40. La región de Siberia, que es nuestro siguiente escenario, ya son temperaturas congelantes. Vemos que también se guardan en el vector Sol y tienen una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 9 grados durante el día. Muy frío. Ahora pasamos a la ciudad de Medellín, que es un clima más templadito, más cómodo, más agradable. También son guardadas en el vector Sol y como se observa, la temperatura mínima es de 18 grados y la máxima de 24. Todos estos datos, que son los diferentes escenarios de temperatura ambiente, serán analizados más adelante con MATLAB, donde veremos las diferencias que hay entre uno y otro. Bueno, a continuación tenemos los histogramas de los distintos escenarios que fueron escogidos. Pues el primero sería el del clima cálido. Los datos registrados en el histograma, como podemos observar, siguen una distribución normal y estos van desde los 22 a los 34 grados centígrados, con un promedio de 29 grados centígrados, obviamente, como se ve ahí. Claro, con una mayor probabilidad entre los 25 y los 32 grados centígrados. Lo mismo para un clima frío. Como podemos observar en la gráfica, tenemos unos datos de temperatura que corresponden a un clima frío. Estos datos siguen una distribución normal. Tienen un rango que va entre los 5 y los 25 grados centígrados, con un promedio de 15 grados, teniendo una mayor probabilidad entre los 10 y los 20 grados centígrados. Entonces, proseguiría a describir la simulación de un clima desértico. Se va a observar que en el histograma está representado por una distribución normal donde la variable X sería la temperatura. Y como se puede observar, se visualiza en el medio de la campana la tendencia central, que es de 35 grados centígrados, y a sus extremos, en el caso de la izquierda, de 10 grados, en el caso de la extrema derecha, de 50 grados. Esto quiere decir que en un clima desértico se puede obtener la temperatura deseada para la incubación, y la que tendencia central es una temperatura de 35 grados, que más cercanamente a los 35 grados está a los 30 grados, y más cercanamente por encima de los 35 están los 40 grados. Esto quiere decir que hay una mayor probabilidad de que la temperatura se encuentre en los rangos de 30 a 40 grados. Por lo tanto, se puede considerar una temperatura deseada para la incubación de huevos de gallina.
Por último, un clima templado donde obtenemos lo siguiente. Tenemos la gráfica de los datos de Medellín que siguen una distribución normal con media de 21 y los datos con mayor probabilidad son entre el rango es de 19 a 22 grados Celsius. No. Vamos ahora a lo que corresponde a las gráficas de temperatura en función del tiempo. Tengamos en cuenta que estos datos que tenemos aquí son datos reales que fueron leídos por el sensor, más no fueron datos simulados, son datos que fueron tomados realmente por el sensor. Cabe aclarar que la temperatura en este caso se tomaron 100 datos en 100 intervalos de tiempo, donde cada intervalo de tiempo corresponde a 15 segundos. La temperatura ideal para llevar a cabo una correcta incubación es de 37.7 grados centígrados, pero esta temperatura es relativa, lo que significa que el sensor registrará un rango de temperatura entre los 36 y los 38 grados centígrados, teniendo así una histéresis. Para tener un mejor control sobre los calentadores que se encienden y se apagan de forma automática. Podemos ver aquí, en esta gráfica, tenemos que aquí la temperatura se mantiene un poquito estable y vemos que aquí la temperatura cae un poco. Y cuando la temperatura cae es en este momento en el que los calentadores se ponen en marcha. Cuando los calentadores se ponen en marcha, va suministrando calor adentro del sistema, lo que hace que la temperatura vaya subiendo. Entonces aquí vemos una subida de temperatura, se mantiene constante. Vemos que los calentadores siguen encendidos, entonces por lo que la temperatura sigue subiendo todavía más. Y cuando llega hasta el umbral de los 38 grados, vemos que los calentadores se apagan automáticamente y la temperatura cae un poco. Cuando la temperatura cae, este pequeño bajón de temperatura no significaría ningún problema, ya que estaríamos aquí justamente en su rango. Entonces la temperatura cae un poco, entonces los calentadores al apagarse, la temperatura cae. Y cuando la temperatura cae, los calentadores, vamos a observar que los calentadores se apagan y se prenden instantáneamente, o sea, tienen como un pequeño parpadeo. Entonces, la temperatura vuelve a subir otra vez hasta llegar a la temperatura máxima cuando los calentadores por fin se apagan, y cuando ellos se apagan, la temperatura cae otra vez al nivel estable. Si nos damos cuenta, a diferencia de la simulación, vemos que en los datos reales el sistema es bastante robusto, ya que la temperatura se mantiene siempre en los valores ideales. Nunca vamos a tener temperaturas que estén por fuera del rango que acepta la incubación. Esto significa de que el sistema es bastante robusto, es bastante invulnerable a los climas, sin importar en qué clima esté, es bastante robusto a los climas, no se ve muy afectado debido a la forma en la que fue construido. Veamos ahora el comportamiento de la humedad. La humedad debe mantenerse superior al 25%, esto para facilitar la transpiración de los gases de la cáscara. Al igual que la temperatura se mantiene en los valores correctos, vemos que pasa de un 64 a un 63% en este intervalo de tiempo, que vemos que siempre se va mantenido estable, nunca hemos tenido problemas con humedad, siempre hemos tenido la humedad en niveles correctos, nunca hemos dejado tener el aire muy seco dentro de la incubadora, por lo que podemos proseguir a finalizar. Finalmente, este tipo de artefactos será de gran ayuda en las granjas avícolas, donde la tasa de natalidad suele ser muy baja. Con esto no tendremos que preocuparnos por el comportamiento de las gallinas siendo malas madres, ya que los polluelos serán incubados artificialmente. Por ende, solucionaremos el problema de la desnutrición de las madres al realizar este proceso de una forma no convencional. Además, podemos hacer que las gallinas no paren su producción de huevos cada vez que se pongan culecas. Los resultados experimentales de condiciones ambientales han sido satisfactorios, lo que nos permitiría continuar con la siguiente etapa del proceso. No es posible programar el sensor DHT11 de forma directa en MATLAB. Esto se debe a que el fabricante no cuenta con librerías para esta plataforma, por lo que es obligatorio hacer la simulación en distintos escenarios de temperatura ambiental como se realizó.
Los resultados de la simulación nos demuestran que el sistema funciona perfectamente en cualquier condición climática, sin importar la región donde se encuentre. Hay que aclarar que a diferencia de la simulación hecha, además los datos obtenidos con los distintos escenarios nos miden la temperatura del ambiente, mientras que el sensor mide la temperatura propia del sistema, la temperatura interior donde se encuentran los huevos. Debido a esto, su optimización y la alta fiabilidad siempre se mantienen estables, mientras que en una simulación el ambiente del sistema no es muy estable y fiable, por lo que podríamos mejorar este sistema poniendo una pared adiabática para tener mejor aislación térmica, y de esta manera la temperatura ambiente afectaría en menor medida el sistema.